Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la videoconferencia de este día. Mi nombre es José Enrique Quesada. Este día vamos a tratar la temática de ecuaciones químicas. ¿Cómo vamos a abordar esta videoconferencia? Pues primero vamos a hablar un poco de la definición y de las generalidades, así como de las partes de una ecuación química. También vamos a tratar un poco acerca de algunos ejemplos, claro. Vamos a abordar principalmente cómo balancear ecuaciones químicas y además pueden hacer las dudas correspondientes en el espacio que les voy a brindar y claro, yo les voy a hacer también algunas preguntitas, ¿verdad? Y espero pues puedan responderlas. Bueno, vamos a iniciar, como les decía, con algunas generalidades de las ecuaciones químicas. Primero, la definición, ¿verdad? Una ecuación química no es más que la representación de una ecuación química. Una ecuación química utiliza símbolos químicos para mostrar qué sucede durante una reacción química. Recordemos que estos símbolos químicos son, pues, para un elemento, el símbolo que vemos en la tabla periódica. Para un compuesto es lo que nosotros llamamos fórmula química, ¿verdad? Que lleva también la proporción en la que están dentro de la correspondiente molécula. Y pues, y entre otros símbolos que ya vamos a tocar un poquito más adelante, todo esto incluye una ecuación química y es una manera como de mostrar una reacción química de manera simplificada, ¿verdad? De mostrarla de manera gráfica y entendible, perdón. Y que además, si alguien no ha visto la reacción química mediante la ecuación química, pueda llevarla a cabo a nivel de laboratorio. Tomando las partes de una ecuación química, estas que vemos aquí en la imagen son las principales, por decirlo así. Son las como que de rigor debe llevar toda ecuación química. Tenemos el coeficiente, tenemos el símbolo químico, tenemos el subíndice, los reactivos, los productos, ¿verdad? Y la flechita. El coeficiente es este número grande a la par de cada símbolo químico que nos representa pues la proporción en la que se encuentran el átomo, perdón, el elemento o el compuesto correspondiente. El símbolo químico la sabemos que es la forma de representar mediante letras, ¿verdad? La especie química en cuestión. El subíndice es el número pequeñito que se encuentra abajo de un átomo o alguna especie química. Esto también nos indica pues la proporción relativa en la que se encuentra dentro de la molécula, al igual que el coeficiente. Sin embargo, el coeficiente de cambiarse a nuestro beneficio eh, para especialmente el base química. El subíndice no puede cambiar de formación y los productos que cada o es confundida de las especies químicas son y nos la flecha que indica el sentido de la reacción. Esto no es. Sin embargo, esto no es de rigor, ¿verdad? Normalmente todos los libros y todas las fuentes lo hacen así, ¿verdad? Pero que esté al revés no significa que ahí nos van a multar o algo, ¿no? ¿Verdad? Lo importante es el sentido de la flecha, ¿verdad? Hacia donde apunta es hacia los productos, ¿verdad? Significa que se da en ese sentido la reacción. Ahora bien, nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso, no sé si ya vieron esa temática de lo que son las reacciones químicas, que existen unas reacciones que se les conoce como reacciones reversibles, ¿verdad? Que se dan en ambos sentidos, ¿verdad? De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En este caso se coloca una flecha apuntando de izquierda a derecha y otra flecha apuntando de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces, como les digo, no es de rigor eso, ¿verdad? Pero es una convención importante, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta. Ahora bien, si hay más de un producto y o más de un reactivo, cada uno se separa entre sí por un signo más, ¿verdad? Un signo más se coloca. Por ejemplo, ahí en este pequeño ejemplito que tenemos a manera de representación, tenemos dos reactivos y dos productos y cada uno de los reactivos A y B está separado por un simbolito más. C y D, que son los productos, están separados por un simbolito más.
En este caso, las letras minúsculas representan los coeficientes y las letras mayúsculas representan las especies químicas en cuestión. Ahora bien, algo que hay que tomar muy en cuenta es que para que exista una ecuación química, significa que ya existió la reacción química correspondiente. Es decir, nosotros no podemos escribir una ecuación así que se nos ocurra de la mente y ponemos tal cosa, ácido clorhídrico con algo más en papel, ¿verdad? Y nos da como resultado esto otro. No podemos hacerlo de esa manera. Todas las ecuaciones químicas que existen es porque ya han sido comprobadas a nivel de laboratorio. No es que alguien dijo, yo creo que va a pasar esto y luego se hizo en laboratorio. No, al revés. Tenían en el laboratorio los reactivos, vieron la reacción química, obtuvieron unos productos, los analizaron y se dieron cuenta que estos eran. Entonces, de allí, de la reacción química, se genera una ecuación química y no al revés. Eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, en la actualidad tenemos estudiadas miles de reacciones químicas, entonces vamos a tener una amplia variedad también de ecuaciones químicas. Otra cosa a tomar en cuenta es que cuando, más bien, en una ecuación química debe cumplirse, una ecuación química es como una igualdad en matemática, como una ecuación normal en matemática. Es decir, que tanto a la izquierda como a la derecha debe de existir el mismo número, porque si no, no es posible llamar la ecuación, ¿verdad? En este caso, debe existir igual número de elementos, tanto a la izquierda como... Por ejemplo, si en una ecuación tenemos carbono a la izquierda, pues al otro lado también vamos a tener carbono, porque el carbono no se puede, la materia no se crea ni se destruye, recordemos, solo se transforma. Al otro lado vamos a tener carbono también. Entonces, el mismo número de átomos de carbono, de elementos de carbono, va a estar a la izquierda como a la derecha. ¿Y cómo se ajusta esto? Con el uso de los coeficientes. Y es por eso que puse este ejemplito que está aquí encerrado en un cuadrito. Que los coeficientes sí que son manipulables, pero los subíndices no. Por ejemplo, aquí tenemos la especie dióxido de nitrógeno, NO sub 2. Si colocamos un 2 aquí que estamos diciendo que tenemos 2 moléculas de dióxido de nitrógeno. Y uno podría decir, ¿y por qué no solo modifico los subíndices a manera de que ambos se vean afectados en un factor de 2, ¿verdad? Porque este 2 se entiende como que es una multiplicación, ¿verdad? 2 veces lo que está a la derecha. Entonces, viene alguien y dice, no, yo quiero multiplicarlo por 2, entonces voy a pasar a esta especie que está aquí. 2 por n nos va a dar, lo pone como subíndice n2. 2 por O2 nos va a dar un subíndice de 4. Pues no, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque al hacer eso obtenemos una nueva especie química totalmente diferente, que es el tetraóxido de dinitrógeno. Esta especie tiene propiedades químicas, propiedades físicas totalmente diferentes a lo que son las propiedades del, del NO sub 2. Por eso les vuelvo y les repito, deben de tener mucho cuidado porque solo los coeficientes son manipulables. Los subíndices no son manipulables en ningún caso. ¿Por qué? Porque estamos transformando a otra especie química, estamos ahí transmutando, ¿verdad? Por decirlo así. Ahora bien, un ejemplito de cómo interpretar una ecuación química. La de pila, ¿verdad? La ecuación química de formación del agua. ¿Qué nos indica esto que está aquí arribita? Indica que el hidrógeno y el oxígeno reaccionan juntos para dar lugar para dar lugar al agua. Ahora bien, esta ecuación ya se encuentra balanceada. Disculpe, lamento interrumpirlo, pero quisiera decirle que no se le escucha muy bien en el audio. No sé si soy yo De verdad, o algo. Permítame un momento, no sé qué será realmente. Vamos a ver. Pero yo lo escucho bastante bien. Bueno, tal vez si tengo el micrófono aquí más cerquita. Algunos sí escuchan bien, dice, ¿me pueden decir si se escucha bajo o no se escucha bien? Se escucha bastante alto, bastante bien se escucha. Entonces ahí no sé quién me habrá dicho ahí, ¿verdad? De que se escucha un poco bajo, no sé. Sí, sí se escucha bien, José. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, bueno. Entonces, quizás el compañero, no sé, tal vez tiene problemas con su conexión o algo. Sara me parece que decía que se escuchaba un poco bajo. Y sí, estoy presentando las diapositivas, ¿verdad? Yo creo que las están viendo. Sí. Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto? Sí, lo que pasa es que a los demás sí los escucho bien. Por ejemplo, el audio de ella sí se escuchaba bien, pero cuando usted habla se escucha súper bajito.
Bueno, me voy a acercar aquí un poco más el micrófono, a ver. Realmente, quizá lo vamos a tener en la mano Ajá, para ver si escucha. quizás con, bueno, no sé si está usando micrófono o con el de la computadora para que se acerque un poco, se acerque un poquito y hable un poquito más fuerte, quizás nada más. Sí, estoy con lo de los audífonos, ¿verdad? Ajá. O Bueno, con- sí, voy a hablar ahí un poquito más fuerte y lo vamos a tener así un poco más cerca. Sí, sí. Aunque como le digo, yo ahorita sí estoy escuchando bien. Bueno, continuamos, ¿verdad? Para continuar, tenemos, como les decía, la reacción del agua, ¿verdad? También esta reacción química nos indica que se necesitan, como ya está balanceada, como les decía, que más adelante vamos a aprender cómo balancear una ecuación química, indica que por cada una, pues, de cada molécula de oxígeno se necesitan 2 moléculas de hidrógeno, obteniendo como resultado 2 moléculas de agua. Ahora, cuando yo les digo 2 moléculas de hidrógeno, no me refiero al hidrógeno solito, ¿verdad? Me refiero al hidrógeno como lo encontramos en la naturaleza. Estas son llamadas moléculas diatómicas porque en la naturaleza las encontramos como H2, ¿verdad? Como H2. El oxígeno es otro ejemplo de ello, ¿verdad? En la naturaleza nosotros respiramos O2, no respiramos solo O. Eso siempre tener en cuenta como conocimiento general, que hay ciertos elementos que se juntan con ellas mismos y es de esa manera que los encontramos dentro de la naturaleza. Entonces, cuando yo les digo 2 moléculas de hidrógeno, me refiero a 2 moléculas de H2. Y cuando les digo una molécula de oxígeno, me refiero a una molécula de O2, ¿verdad? Hay que tener eso en cuenta. Ahora bien, las ecuaciones químicas no tienen por qué indicar la temperatura, la concentración, la velocidad u otros factores, ¿verdad? Este, ya veremos que si lo indica, pues también es muy importante, ¿verdad? Pero de rigor no es necesario incluirlo, ¿verdad? Por decirlo así. Ahora bien, esta no es la única manera de leer una reacción química. También se puede leer tomando el concepto de mol, porque recordemos que la proporción de moléculas a moles es igual. Entonces podemos decir, así como podemos decir que están reaccionando que está reaccionando una molécula de O2, podemos decir que está reaccionando un mol de O2 con 2 moles de H2 para dar lugar a 2 moles de agua, ¿verdad? Entonces también lo podemos leer con moles. Esto es muy importante para los que vayan a llevar una materia de química dentro de su carrera, para las cuestiones de lo llamado estequiometría, ¿verdad? Eso no es parte de este tema, pero hay que considerarlo, ¿verdad? Que también se puede leer utilizando el concepto de mol. Y no solo el concepto de mol, también el concepto de masa. Si nosotros conocemos el peso atómico, la masa atómica de las especies químicas dentro de la reacción química, entonces se puede leer también haciendo uso de esas masas. Por ejemplo, el peso del oxígeno es más o menos 16, ¿verdad? Al tener O2, el oxígeno solito, ¿verdad? Al tener O2 va a pesar 32. El peso del hidrógeno es 1.0079, ¿verdad? Digamos 1. Al tener aquí 4, porque tenemos 4, ¿verdad? Sería 4 en total. Y el agua pesa más o menos 18 gramos, ¿verdad? Y al tener 2 vamos a tener 36, ¿verdad? Entonces podemos decir, en masa podemos decir que 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno para dar lugar a 36 gramos de agua. Otra manera de ver cómo se lee una ecuación química que nos describe, claro, una reacción química. No sé si tendrán alguna duda hasta el momento. Pueden hacérmela saber. Ninguna duda. Veo que están escribiendo. Todo bien. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, pues yo les voy a hacer una preguntita, ¿verdad? Aquí les tengo una preguntita. Veamos esa ecuación química. Necesito que me digan qué indica y cómo se lee la siguiente ecuación química. Es decir, que me muestren más o menos el análisis que yo acabo de hacer, ¿verdad? Con la ecuación del agua, pero ahora con esta ecuación química, que ya se encuentra balanceada, ¿verdad? Entonces es más fácilmente manipulable.
Y es una ecuación química bastante básica. Yo creo que la mayoría de nosotros conoce cada una de estas especies químicas, ¿verdad? Entonces, si me pueden decir por micrófono o lo pueden escribir en el chat, cómo se lee o qué nos indica esta ecuación química. Les doy ahí un minutito para que lo escriban. Vamos a una ecuación sencilla, ¿verdad? Si pueden por micrófono, si no por chat, ¿verdad? ¿Cómo se lee esa ecuación química, verdad? ¿Qué nos está indicando? Esta pequeña reacción HCl, NaOH, NaCl y H2O, ¿verdad? Especies que vemos aquí en nuestros hogares. Fíjese que no sé, pero se me ha trabado la presentación, no puedo ver la fórmula que ha puesto. Ahorita la tengo en pantalla, es HCl más NaOH. Es la fórmula de la sal, ¿verdad? La repito. HCl más NaOH, la flechita, NaCl, que es la sal, como ya lo he dicho, más agua. ¿Cómo se lee esa ecuación química? ¿Qué nos está indicando? Bueno, si no, ¿verdad? Pasamos a lo siguiente. Porque no sé, creo que algunos tal vez están conectados del móvil y del móvil sí no se ve la presentación. Bueno, esta ecuación química únicamente nos está diciendo que el ácido clorhídrico en presencia del hidróxido de sodio reacciona para dar lugar a cloruro de sodio, que es la sal de mesa, como ya lo decía el compañero, y agua, ¿verdad? Es una reacción química de neutralización. También se puede interpretar como que un mol de ácido clorhídrico reacciona con un mol de hidróxido de sodio para dar lugar a un mol de cloruro de sodio más un mol de agua, ¿verdad? En este caso todos son 1, 1, 1 y ya está balanceado. En este caso no vamos a decirlo aquí con las masas porque son un poco más grandes y verdad no es la finalidad, pero hay que entender que así de esa manera se lee una ecuación química. Pasamos a la siguiente temática, que es otras condiciones en una ecuación química. Como les decía, de rigor solo lo anterior se incluye en una ecuación química. Sin embargo, va a haber ocasiones donde realmente es necesario especificar alguna otra cuestión, porque si alguien que jamás ha llevado a cabo una reacción química ve la ecuación química y ver la ecuación química y él la quiere llevar a cabo, pues la idea es que pueda llevarla a cabo solo viendo esa ecuación química, ¿verdad? Entonces tiene que brindarnos esta ecuación química más información. Entonces, entre más completita está, mejor, ¿verdad? Entre las cosas que se pueden incluir dentro de una ecuación química son los estados de la materia, por ejemplo. Recordemos que el estado de la materia es la forma física, ¿verdad?, en la que va a estar nuestra especie, ¿verdad? En este caso, los reactivos, los productos. Y se representa en un paréntesis como un subíndice, ¿verdad? O en una letra pequeñita a la par. ¿Por qué es importante el estado de la materia? Porque hay reacciones químicas que si están en cierto estado no van a ser llevados a cabo. Por ejemplo, alguna reacción que suceda con el agua líquida no va a suceder con el hielo, ¿verdad? Que es también agua, pero está en estado sólido. Y entonces alguien puede pensar, ¿verdad?, que al colocar hielo va a funcionar, pero no, ¿verdad?, sino que necesita estar en estado líquido. O al poner dos reactivos sólidos puede ser que sea muy lenta la reacción o que simplemente no suceda. Entonces es necesario ponerlos, por ejemplo, en estado líquido, ¿verdad? Hay que fundirlos. Entonces, por ello es importante, ¿verdad?, especificar el estado de la materia, ¿verdad?, si lo tenemos. Para ello, como les decía, se utilizan símbolos entre paréntesis. Para el estado gaseoso se utiliza una G minúscula, para el estado líquido una L minúscula,
para el estado sólido una S minúscula. Y pues no es que tengamos un cuarto estado, sino que tenemos una cuarta representación que es muy, pero que muy común en química. ¿Por qué? Porque los reactivos en la naturaleza no se encuentran puros. Y normalmente las reacciones químicas todas suceden como en base de agua, ¿verdad? Suceden en una disolución de agua. Por ejemplo, la reacción que les mostraba anteriormente entre ácido clorhídrico e hidróxido de sodio, normalmente no vamos a tener ácido clorhídrico y hidróxido de sodio puros, así 100% puros, sino que están disueltos en agua. Podemos tener ácido clorhídrico al 90%, es decir, que tiene 90% ácido clorhídrico y 10% agua, y de la misma manera para el hidróxido de sodio. Entonces, cuando sucede eso, que tenemos una disolución, o por ejemplo, ahorita que está en auge esto de la pandemia, ¿verdad? Tenemos alcohol 90, por decirlo así. Eso indica que tenemos 90% de alcohol etílico normalmente, o sea, etanol, y 10% de agua. Entonces, eso no es alcohol puro. Eso es una disolución en estado acuoso, porque es en agua, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si vamos a hacer una reacción química con ese tipo de alcohol, pues lo que hay que colocarle es etanol, que es el nombre, ¿verdad? Y su correspondiente su nomenclatura y su correspondiente fórmula química. Y lo que se coloca entre paréntesis es acu, que viene del latín aqua, que significa acuoso, ¿verdad? Algunos textos es muy común encontrarlo, especialmente en internet, en sitios web, que coloquen AC, que pues de acuoso, ¿verdad? La versión como españolizada. No es que esté mal, ¿verdad? No es que esté mal para nada. Sin embargo, la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, sugiere la utilización de AQ. ¿Por qué? Simplemente pues porque es un universal, por decirlo así, en el sentido de universalizar, y no es que venga del inglés, ¿verdad? Porque eso es gringo, ¿verdad? Pero no, eso viene del latín, ¿verdad? Del latín. Entonces, esos cuatro son los que más comúnmente, bueno, son los estados de la materia, y el otro estado agregado que digamos que es en estado acuoso. Ahora bien, también es muy importante en el laboratorio, como les decía, no es de rigor que se especifique, por ejemplo, la temperatura, pero muchas veces no vamos a saber, muchas reacciones químicas no se dan a temperatura ambiente, sino que hay que elevar su temperatura, hay que elevar la presión en la que está sucediendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la ecuación de descomposición del óxido de plata. Esta necesita calentarse, ¿verdad? Para dar la plata en estado sólido, ¿verdad? Y el oxígeno, este es uno de los métodos para obtener plata pura. Así para la joyería y demás. Ese simbolito que ven arriba de la flecha es la letra griega delta, y que nos indica que requiere calor, que requiere que nosotros calentemos ese compuesto para que se descomponga y nos dé plata pura y oxígeno, ¿verdad? Estas otras condiciones de la reacción se especifican en la flecha, ¿verdad? Sobre o por debajo de la flechita de la reacción química. Aquí les traigo otro ejemplo. Esta reacción química interesante porque es una reacción química de marca registrada, por decirlo así. Es una reacción química patentada por la compañía BASF, que no les digo el nombre de las siglas porque es en alemán y pues yo no puedo alemán, ¿verdad? Pero una de las más grandes compañías químicas, BASF son las siglas. Esta es la reacción de síntesis de metanol. Este compuesto químico que vemos como producto es el metanol. Sucede en fase gas y lo que sucede es que tenemos monóxido de carbono e hidrógeno, y necesitamos elevar la temperatura hasta 350 grados Celsius y elevar la presión de estos gases confinados a 340 veces la presión atmosférica. Imagínense, una gran cantidad de presión. Perdón. Y además, no solo eso, deben estar sobre una superficie de óxido de zinc y trióxido de cromo. Estos dos especies químicas son llamados catalizadores. Los catalizadores son especies químicas que aceleran la reacción, hacen que sea posible de manera más rápida. Y es importante ponerlos ahí sobre la flechita y no en los reactivos y no en los productos, porque ellos no afectan como tal la interacción entre las otras especies. Es decir, ellos al principio de la reacción y al final de la reacción van a estar iguales. Puede ser que cambien de estado, ¿verdad?, en el proceso, pero eso no nos afecta. A nosotros lo que nos interesa es que se genere metanol. Aquí lo he colocado abajo por cuestión de espacio, ¿verdad? Pero muchas veces se coloca, por ejemplo, si es un solo catalizador, aquí a la par, la temperatura, la presión, es raro encontrarlo, pero normalmente se encuentran los catalizadores. Si lleva catalizador, normalmente siempre lo encontramos, y la temperatura, ¿verdad? Claro que sí, si es que se conoce, por supuesto.
No sé si tienen alguna duda hasta el momento con respecto a esta parte. No sé si tienen alguna duda o todo está claro sobre esta parte de otras condiciones o otras cuestiones que pueden incluir la reacción química. Todo bien, bueno. De nuevo, a ver si esta vez una preguntita, ¿verdad? A ver si alguien me puede responder, alguien de los que pueda, ¿verdad? Los que pueda ver la diapositiva, lo puede escribir o me lo puede decir por micrófono. ¿Qué indica y cómo se lee esta ecuación química, ¿verdad? Que tenemos ahí. Y tenemos una ecuación química, como vemos, similar a las anteriores, ¿verdad? Pero en este caso sí que se especifica tanto los estados de agregación de cada una de las especies químicas como estas cuestiones, ¿verdad? Que son otras, llamadas otras condiciones de la reacción. ¿Cómo se lee esa ecuación química? ¿Qué nos indica esa ecuación química? De nuevo les doy un minutito, ¿verdad? Para los que puedan ver la presentación. A ver si pueden interpretar cómo se lee esa ecuación química. Sencilla, ¿verdad? Una ecuación que realmente es común, ¿verdad? No estamos acostumbrados a verla, pero realmente es muy común para la obtención de esta especie que tenemos aquí, ¿verdad? De esta especie y de esta especie. Muy común, ¿verdad? Doy un minutito ahí para ver si alguien puede decirme cómo se lee, qué indica, cómo se interpreta esa ecuación que tenemos ahí en pantalla, ¿verdad? Los que puedan verla, claro. Vamos, me gustaría que participen, ¿verdad? Los que están viendo, los que tienen la posibilidad de ver la pantalla, ¿verdad? Porque me interesa que aprendan esto, ¿verdad? Porque esto es muy básico y muchas personas lo pasan por alto. Bueno, pues entonces continuamos, ¿verdad? Esta ecuación es muy sencilla. Lo único que nos está diciendo es que la descomposición del amoníaco NH3 da lugar a nitrógeno en estado gaseoso. La descomposición del amoníaco en estado gaseoso da como lugar nitrógeno en estado gaseoso y hidrógeno en estado gaseoso. Pero esta ecuación, esta reacción necesita ser catalizada por PT, que es platino, ¿verdad? El elemento químico, si lo pueden buscar en su tabla periódica, es platino, y sucede a unos 1000 grados Celsius, ¿verdad? Una temperatura sumamente elevada, ¿verdad? Que se necesita una gran cantidad de energía para llevar a cabo esta reacción química. Y si fuera en otro estado, pues sería todavía más elevada la temperatura que se requiere. Entonces, de esta manera se leen ese tipo de ecuaciones químicas, así que no se asusten si ven un montón de simbolitos ahí dentro de la flechita, ¿verdad? Otro símbolo un poco común que se me olvidaba mencionar es que a veces se suele colocar a la par del estado de agregación, o si no se pone estado de agregación, también suele ponerse una flechita apuntando hacia abajo o una flechita apuntando hacia arriba. Cuando la flechita está apuntando hacia arriba, así pequeñita, indica que esa especie se volatiliza, ¿verdad? Se vuelve gas, ya sea unos segunditos después o bastante después de que se lleve a cabo la reacción química. O que esa especie química, si está la flechita para abajo, indica que precipita. Que precipita me refiero a que se vuelve sólida después de un tiempo, que puede ser que en ese momento esté en estado acuoso, pero que posteriormente va a precipitar, ¿verdad? Entonces eso no puede ser. Y hay otros símbolos químicos, ¿verdad? Que normalmente son letras griegas que nos indican, por ejemplo, si una reacción química requiere electricidad, ahí tiene su símbolo respectivo, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Ahora, los pasos para escribir una ecuación química. Ustedes se preguntarán, ¿hay pasos para escribir una ecuación química? Pues sí, algo que parece un poquito trivial, pero realmente hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y empezamos. Para ello ya nos olvidamos del ejemplo del agua, ¿verdad? Ya mucho, ¿verdad? En este caso vamos a hablar un poco de la reacción química entre aluminio y oxígeno, ¿verdad? Para dar lugar a óxido de aluminio. Eso nos da lugar, ya les estoy diciendo yo que nos va a dar lugar.
Entonces, 3 simples pasos nada más. El primer paso, escribir con palabras a la izquierda de la flecha las sustancias que reaccionan, los reactivos, ¿verdad? Y a la derecha las sustancias que se forman, es decir, los productos. Ahorita solo con palabras, ¿verdad? Solo con palabras. Tenemos 2 especies químicas que reaccionan, como yo les dije, aluminio y oxígeno, para dar lugar a la flechita, para dar lugar a la flechita. Óxido de aluminio, ¿verdad? Entonces lo escribimos con palabras así para ubicarnos dentro del contexto. Entonces, el siguiente paso ya es mero conocimiento, ¿verdad? Y dominio un poco de la química. ¿Por qué? Porque hay que escribir la fórmula correcta de cada una de las sustancias químicas en cuestión. Para ello ya hay que tener un conocimiento base de química. No cualquiera puede pasar del paso 1 al paso 2, por eso les decía. Parece algo trivial. Nosotros que hemos estudiado un poquito, ¿verdad? Lo dominamos, pero pues alguien que desconoce totalmente de química, a pesar de que sepa que vea el aluminio en las láminas, que respire oxígeno y que lo sepa, que haya visto el óxido de aluminio, pues puede que no conozca en lo absoluto su fórmula química, ¿verdad? Y pues es entendible, ¿verdad? Entonces, en este caso, el aluminio no es una molécula diatómica. El aluminio sí que lo encontramos como aluminio solito, así es posible encontrarlo en la naturaleza, ¿verdad? Se puede aislar como tal. Y el símbolo es el que vemos en la tabla periódica, Al, ¿verdad? El oxígeno, como les decía, lo encontramos en la naturaleza, O2, ¿verdad? Entonces, por eso lo colocamos nosotros. Ya sabemos que se encuentra en la naturaleza O2, es una molécula diatómica. Entonces se coloca O2. El óxido de aluminio en este caso ya es una cuestión un poco más complicada. Los compuestos se colocan de tal manera de que se cumpla la relación de sus estados de oxidación. ¿A qué me refiero? En este compuesto óxido de aluminio, recordemos, pues si tenemos ahí un poco en cuenta las reglas de asignación de fórmulas químicas, de temas anteriores, claro, que el estado de oxidación normalmente del oxígeno es -2, ¿verdad? Y el del aluminio normalmente es +3, ¿verdad? Eso lo pueden ver en su tabla periódica tranquilamente. Entonces, ¿qué sucede? Se cruzan de tal manera de que el estado de oxidación de una especie pasa a ser el subíndice de la otra especie y el estado de oxidación de la otra especie pasa a ser el subíndice de la primera. Entonces, como el estado de oxidación del oxígeno es -2, pasa a ser el 2, porque no se puede poner subíndice positivo o negativo, sino que es sin signo. Entonces, ese 2 pasa a ser subíndice del aluminio, y como el aluminio tiene esta oxidación +3, el 3 pasa a ser subíndice del oxígeno. ¿Verdad? Ahí ya tenemos el compuesto óxido de aluminio, y ya hemos hecho una gran parte, ¿verdad? Ya tenemos una ecuación química. Sin embargo, esta ecuación química no cumple los criterios de balance de materia y energía. Perdón, de balance de materia nada más. De energía en este caso no. ¿Por qué? Vemos que a la izquierda tenemos un átomo de aluminio, pero a la derecha tenemos 2 átomos de aluminio. Así como a la izquierda tenemos 2 átomos de oxígeno, mientras que a la derecha tenemos 3 átomos de oxígeno. Es decir, necesitamos balancearla, ajustarla o equilibrarla, como lo quieran decir. Ese es el tercer paso. El balanceo de la ecuación química. Este balanceo lo haremos en esta ocasión del método por tanteo, ¿verdad? Porque es el que trata el contenido de nuestro curso, ¿verdad? Y antes de pasar a ese método, pues quisiera saber si no tienen alguna duda acerca de los pasos de escritura de una ecuación química. Antes de pasar al balanceo, porque ya ahorita no he explicado el balanceo, pero es lo siguiente, ¿verdad? Y nos vamos a detener un ratito. Pregunten, ¿verdad? Si no, pues avanzamos a lo siguiente. Que lo siguiente de nuevo, que espero que puedan participar, ¿verdad? Es una preguntita. En este caso, me gustaría que lo escriban, ¿verdad? Que lo escriban ahí en su cuaderno de apuntes. Que lo escriban ahí en su cuaderno de apuntes. Les voy a describir un fenómeno, se lo voy a leer, ¿verdad? Y me gustaría que ustedes lo escriban, ¿verdad? Si no pueden decírmelo, pues está bien, pero para su conocimiento, que lo escriban, ¿verdad? El fenómeno es el siguiente, que escriban la ecuación química correspondiente. Yo les voy a decir la reacción. Al colocar un trozo de zinc en ácido clorhídrico, se da una reacción violenta, en la cual se desprende gas de hidrógeno, y resulta además en la formación de cloruro de zinc. Este cloruro de zinc se forma en estado acuoso. Ahora bien, se lo repito, al colocar un trozo de zinc en ácido clorhídrico,
se da una reacción violenta en la cual se desprende gas de hidrógeno y resulta además en la formación de cloruro de zinc. Bien, ahí incluso les he dicho indirectamente los estados de la materia en los cuales se encuentra cada especie. El zinc, si tenemos un trozo de zinc, no podemos tener un trozo de algo líquido, ¿verdad? Ni un trozo de gas. Entonces, ahí ya les estoy diciendo en qué estado está el zinc. El ácido clorhídrico, así como cuando decimos ácido clorhídrico, ya tenemos una idea en qué va a estar, ¿verdad? Lo han visto en las películas, ¿verdad? Va a estar en estado líquido. Se desprende gas de hidrógeno, ¿verdad? Ahí no hay más que explicar, se desprende gas de hidrógeno. Y además la formación de cloruro de zinc, que directamente les dije que está en estado acuoso, ¿verdad? Ahí pueden escribirlo, ¿verdad? En su cuaderno de apuntes. Pero si tienen alguna duda de cómo hacerlo, me pueden preguntar, ¿verdad? Les voy a dar ahí unos segunditos, ¿verdad? Para que puedan analizar esa reacción química. Y lo que quiero ahí es que ustedes sepan cómo pasar de ese fenómeno descriptivo a una ecuación química. Y si pueden decírmelo, ¿verdad? Ya sea vía micrófono, con el nombre de las especies químicas, o lo pueden escribir ahí poniendo las especies químicas, aunque no puedan poner los subíndices, y un igual en lugar de la flechita, ¿verdad? Y lo pueden poner. Veo que están escribiendo ahí el compañero Medrano, que ha estado previamente en otras de nuestras videoconferencias, ¿verdad? Él participa. Si tienen alguna duda, igual pueden hacerla, ¿verdad? Y les invito a que participen, ¿verdad? Porque aquí lo importante es que ustedes aprendan. A dar un segundito más ahí a que el compañero termine de escribir. Correcto, casi, ¿verdad? Casi le atinaste. Falta una especie química. Yo les dije, resulta en la formación de cloruro de zinc. Fíjate bien en las especies que tú has colocado ahí en el chat. Tenés zinc, cloro, H a la izquierda y a la derecha solo tenés H. Te faltan dos especies, ¿verdad? Esas dos especies te forman en cloruro de zinc. Que ahí te hace falta, ¿verdad? No más eso. De ahí por lo demás, lo de Ricor ahí lo tenemos. Correcto, ¿verdad? Correcto, así está, ¿verdad? Ahí tenemos ZN, que es el símbolo químico del zinc, HCl, que es la fórmula química del cloruro de sodio. Ah, ahí faltó algo, ¿verdad? Nada más una pequeña cosita, el subíndice del H. Como les dije, en la naturaleza no encontramos el H solito, sino que lo encontramos como H2. No nos preocupemos por balancear en este momento, pero siempre ustedes cuando vean una de esas especies, ya sea hidrógeno, oxígeno, entre otras, estas siempre van a estar con un sub 2. Y correcto, el cloruro de zinc va a estar en estado acuoso. Muy bien por el compañero. Bueno, continuamos, ¿verdad? Lo siguiente. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Ya completa, ¿verdad? Ahí tenemos ZN sub S. Aquí ya se las muestro balanceada, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta, pero no era necesario que lo supieran balanceada porque ahorita, a continuación, vamos a ver cómo se balancea la ecuación química. Por el método del tanteo. El balanceo de ecuaciones, como les decía, está basado en el principio de conservación de la masa y consiste en ajustar los coeficientes estequiométricos de la fórmula química con el fin de que a ambos lados de la ecuación se tenga igual número de átomos de cada elemento, ¿verdad? El método por tanteo consiste en la asignación de coeficientes, valga la redundancia, como lo dice su nombre, al tanteo, ¿verdad? Es decir, a lo que se pueda, ¿verdad? A la prueba y error. Aunque no es estrictamente una prueba y error porque ya vamos a ver unas estrategias útiles de asignación. Pero se llama por tanteo porque básicamente eso, uno va probando ahí, yo pienso que este número va aquí, pienso que este número va aquí, pero no vamos como a lo ciego, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A ojo cerrado, no. Vamos basándonos en cierto conocimiento matemático también, químico y de lógica, ¿verdad? Y de lógica. Este método es muy efectivo para reacciones sencillas, como la que tenemos ahí en la imagen, ¿verdad? Reacciones que no requieren
que no tienen tantas especies químicas. Pero ya veremos más adelante que cuando tenemos cada vez más especies químicas, se puede volver un poquito difícil porque ya veremos que al modificar el coeficiente de una especie, nos va a afectar indirectamente a otra. Ya lo veremos. Pero primero, les quiero mostrar algunas estrategias útiles para la asignación de coeficientes. Primero, si un elemento aparece solamente en un compuesto en cada lado de la reacción, este elemento lo colocamos en primer lugar. ¿Por qué? Porque colocar el coeficiente en este elemento no va a afectar a todas las demás especies. Muy bien. Caso contrario va a ocurrir cuando un elemento está en todas las especies. Veremos que el oxígeno suele hacer eso, ¿verdad? Él es bien metido en cada una de las especies. La siguiente, cuando uno de los dos reactivos o productos aparece como elemento libre, hay que ajustarlo en último lugar. ¿Por qué? Porque pues puede ser que también puede ser que se encuentre en otras especies, sí, pero ya que tenemos la ventaja de tenerlo además de en otras especies, tenerlo solito significa que podemos alterar todo lo demás y después si no nos pega ese elemento, pues solo modificamos el que está solito y ahí no cambiamos nada de la ecuación química, ¿verdad? Sencillo. Tercero, en algunas reacciones hay grupos de átomos que no se modifican. En estos casos, se recomienda ajustar los grupos como si se tratase de una unidad. No sé si les sonará, grupos de átomos que no se modifican. Iones poliatómicos, ¿verdad? A eso se refiere. Normalmente los iones poliatómicos, qué sé yo, sulfato, nitrato, etcétera, etcétera, hidrógeno, fosfato y demás, estos suelen ser bien pegados entre ellos, ¿verdad? Y aunque suceda una reacción química, muchas veces lo que ellos hacen es pasarse de una especie a otra, pero entre ellos como tal no se van a separar. Entonces eso nos beneficia a nosotros porque lo tratamos como un paquete, ¿verdad? Como un paquetito, ¿verdad? De tal manera que si asignamos un coeficiente a uno va a afectar a todos los demás, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? El cuarto, se pueden utilizar números fraccionarios o enteros como coeficientes, ¿verdad? Ahí no hay problema, ¿verdad? Con que haya números enteros o fraccionarios. Sin embargo, a veces una ecuación química se ajusta más fácilmente si se utilizan uno o más coeficientes fraccionarios. Y posteriormente, si se desea, si se solicita, se pueden eliminar los coeficientes fraccionarios multiplicando todos los coeficientes por el denominador común. Recordarán ese concepto de matemática. Si tenemos abajo todos divididos entre 2, pues multiplicamos 2 por todo y se nos va a simplificar ese denominador. Sencillo, ¿verdad? Y ya veremos en un ejemplo cómo es que resulta más fácil la asignación muchas veces, no siempre, de coeficientes fraccionarios. Ahora bien, por convenio suele solicitarse que el balanceo de la ecuación química al final la respuesta se deje con números enteros, ¿verdad? Porque por las cuestiones de laboratorio, por estas cuestiones que lo podría volver más manipulable. Ahora, una última recomendación es que es mejor si balanceamos por último al oxígeno y al hidrógeno en ese orden. Ya balanceamos todas las demás especies, nos queda oxígeno, lo balanceamos y de último hidrógeno. Ojo que esto tampoco es de rigor. Muchas veces sale más fácil balancear primero el hidrógeno y luego el oxígeno. Ahora bien, como les digo, estas son estrategias, recomendaciones, ¿verdad? Por decirlo así. Ustedes al final, como lo vean, como lo entiendan y como lo dominen, así lo van a hacer, ¿verdad? Pero esto no es de rigor, pero yo les digo de verdad que si seguimos estas estrategias, se nos facilita la realización del balance de ecuaciones químicas. Y ahora aquí vamos a tener un ejemplito. Primero, tenemos esta ecuación química que es la que ya hemos mostrado anteriormente, que es la reacción entre el aluminio y el oxígeno para dar el óxido de aluminio. Ok, muy bien, ¿verdad? Perfecto. Primero lo que hacemos es un conteo de los elementos que tenemos a cada lado. A la izquierda vemos un átomo de aluminio. A la derecha tenemos, sin embargo, 2 átomos de aluminio. A la izquierda tenemos 2 átomos de oxígeno. A la derecha tenemos 3 átomos de oxígeno. Bien, hasta ahí. Eso significa que no se cumple el balance de materia, ¿verdad? Significa que hasta ese punto no hemos balanceado la ecuación. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que yo les recomiendo, ¿verdad? Y lo que es más fácil, también eso sí estoy seguro de que es lo más fácil, es balancear el lado que tiene menos elementos. De tal manera de que aquí, por ejemplo, en la izquierda tenemos un aluminio y a la derecha tenemos 2 aluminios. Es mejor ajustar el de la izquierda porque solo tenemos uno que ajustar el de la derecha donde tenemos 2, ¿verdad? Eso nos va a complicar un poco más.
Entonces aquí fácil, ¿verdad? Tenemos 2 aluminio a la derecha, queremos que a la izquierda también, eso, queremos a la izquierda también 2 aluminio. Simplemente colocamos coeficiente 2, ojo, coeficiente, no subíndice, porque estamos inventándonos otra especie química. Ahora, cada vez que colocamos un nuevo coeficiente, hay que verificar el conteo de nuevo de los elementos, ¿verdad? Ahora tenemos 2 aluminios a la izquierda y tenemos 2 aluminios a la derecha. Bien, perfecto, ya está balanceado el aluminio. Sin embargo, el oxígeno sigue sin balancear, no lo hemos tocado. El siguiente paso, entonces, sin quitar el 2, por supuesto, es balancear el oxígeno. A la derecha tenemos 3, entonces queremos que a la izquierda también hayan 3. ¿Qué es lo que se hace? Aquí viene una de las estrategias que les decía. Podemos complicarnos la vida o podemos simplemente usar un coeficiente fraccionario. Como ya tenemos dos átomos de oxígeno a la izquierda, pero queremos 3, lo que se hace es multiplicar por 3 medios. De tal manera que al multiplicar 3 medios por este subíndice 2, porque así se maneja, ¿verdad? Como una ecuación matemática común, entonces se va a simplificar este 2, que es el denominador, y nos va a dar como resultado 3. De tal manera que así vamos a tener 3 de oxígeno a la izquierda y 3 de oxígeno a la derecha. Entonces hacemos el recuento, ¿verdad? De nuevo, tenemos 2 aluminios a cada lado y ahora tenemos ya 3 aluminios a cada lado. Pues ahí, perfecto. Pero como les decía, si se desea, si se quiere, o aunque si ustedes lo dominan así bien, pero si lo van a presentar como en un examen, ¿verdad? Para alguien más, les recomiendo que lo dejen con coeficientes enteros. Entonces, para hacer eso se multiplica por el denominador común. En este caso, el denominador común es 2. Por lo tanto, se multiplica toda la ecuación por 2. Todos los coeficientes se van a ver afectados, no los subíndices, nunca, ¿verdad? Los coeficientes. Entonces, aquí vamos a tener 2 por 2, 4 de aluminio, 2 por 3 medios, se simplifica, vamos a tener 3 de oxígeno. 2 y 2 por toda esta especie que no la tocamos, ¿verdad? No hubo necesidad para tener 2. Y aquí ya tenemos la ecuación química balanceada. Con esto, no sé si tendrán alguna duda, ¿verdad? Que es como lo más amplio, ¿verdad? De esto. No sé si tendrán alguna duda respecto a esto. Ya vamos a brindar otro ejemplo de una ecuación un poco más complicada. No sé si tendrán alguna duda. También sobre las estrategias, claro, pueden preguntar. Tenemos otro ejemplo, claro que sí, de una ecuación más complicada donde hay que asignar un poquito más, unos cuantos números más. ¿De qué otra forma se puede hacer el balanceo? Ya veremos más adelante que existen otros métodos de balanceo, ¿verdad? Así que los vamos a tocar aquí, pero solo a manera de mención, ¿verdad? Porque ya porque además se sale, ¿verdad? De los criterios del guión, del curso, ¿verdad? Porque ya sería bastante extenso, porque los otros métodos son un poquito más complejos, pero si se refiere a eso. Si no se refiere a eso, se refiere a la forma de asignar los coeficientes, 1000 maneras, la que se les ocurra. De cualquier manera, ustedes pudieron empezar asignando el 3 medios y después el 2 o al revés. Otra forma que es bastante común, que la gente suele visualizarlo directamente como números enteros. Entonces, al tener aquí 2 oxígenos y aquí 3, piensan directamente en el denominador común entre 2 y 3, el cual es 6. Entonces, siendo 6 el denominador común, vamos a querer que haya 6 de oxígeno a cada lado. Entonces, para que aquí hayan 6 de oxígeno, lo que hay que hacer es multiplicar por 3, que es lo que nos da la respuesta al final. Van a llegar a lo mismo. Y para que aquí hayan 6 de oxígeno, pues lo que hay que multiplicar es todo esto por 2. Entonces, así, ¿verdad? Se puede hacer, ¿verdad? Y este proceso, como les digo, no es de rigor. Ahí como se les facilita a ustedes. No sé si ya aclaré tu duda, Wendy. Y la otra pregunta, ¿verdad? De Kelly. En el caso de 2/3 que puse 3 medios, ¿verdad? ¿Por qué no le puse mejor 1? Ahora veamos. Volvamos a la diapositiva. Aquí no se le podía poner 1 por el hecho de que si le poníamos 1,
aquí siempre íbamos a tener 2 oxígenos, pero acá íbamos a tener 3. Es decir, no íbamos a cumplir el balance de la ecuación química. Entonces, por ello, se tomó el recurso de colocar 3 medios. Como les digo, este no es el proceso de rigor, pero es el proceso que yo considero un poco más fácil. Y uno, ¿verdad?, no va a afectar el valor del coeficiente de la especie y por tanto se va a seguir incumpliendo el balance de materia. Ahora bien, ya veremos más adelante, en este caso no sucede, ¿verdad? Pero ya veremos más adelante que al colocar, si se hubiera visto la necesidad de colocar aquí primero una especie, por ejemplo, alguien pudo haber colocado primero un 2 aquí. Entonces ahí, o que tuviéramos otra especie con aluminio. Entonces, indirectamente estábamos afectando al oxígeno, a pesar de que lo que nosotros queríamos, perdón, que lo que nosotros queríamos balancear era aluminio, indirectamente al colocar un coeficiente acá, estamos afectando también el oxígeno, ¿verdad? Ya veremos cómo afecta esto más adelante. No sé si aclaré sus dudas ahí, Wendy y Kelly. Ok, ok. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Otro ejemplito, ¿verdad? Para que nos quede todavía más claro. La reacción es una reacción de combustión entre el propano, pero se me olvidaba el nombre, el propano, y el oxígeno, ¿verdad? Una reacción de combustión como el propano, ¿verdad? Parte del componente del gas que tenemos ahí en la cocina, ¿verdad? A menos que tengan cocina eléctrica. Esto nos da lugar a la combustión a dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Esta ecuación no está balanceada. Vemos que a la izquierda tenemos 3 carbonos, a la derecha solo 1. A la izquierda tenemos 8 hidrógenos, a la derecha tenemos 2. A la izquierda tenemos 2 oxígenos, a la derecha tenemos 3. Entonces hay que balancear. Como les decía, aquí si vemos, solo son 3 especies químicas, carbono, hidrógeno, oxígeno. Dejamos de último el oxígeno y el hidrógeno. Balanceamos primero el carbono. En este caso, sencillo, como acá tenemos 3 y acá solo 1, lo que hacemos es multiplicar de la derecha por 3, colocar el coeficiente 3, ¿verdad? Ese es el primer paso. Ahora bien, realizamos de nuevo un conteo. ¿Qué tenemos ahora? Ya tenemos 3 carbonos a cada lado. Ahora tenemos, el oxígeno no se ha visto modificado realmente, entonces seguimos teniendo 8 y 2 del otro lado. Sin embargo, como les decía, indirectamente hemos afectado el oxígeno, porque ahora tenemos a la izquierda 2, pero a la derecha ya no tenemos 3 como antes, tenemos 5, 6, ¿verdad? 6 tenemos, uno acá hay y 3, no, perdón, 3 por 2, 6, y uno acá 7, ¿verdad? Ya se me olvida sumar, ¿verdad? Entonces ya ha cambiado el número de oxígeno. Ahora bien, si observan, ustedes tienen que analizar esto cada vez que vean una ecuación química. Vemos que una de las partes de la ecuación química es una especie química sola, que además se encuentra en otras. Vemos que el oxígeno, de hecho, está en 3 de las 4 especies químicas en cuestión, pero una de ellas está solita, no está unida con nadie más, el oxígeno. Esto nos beneficia a nosotros, porque podemos trastear, por decirlo así, todos los demás elementos. Y si al final el oxígeno nos falta balancear, simplemente modificamos el valor de esta que está solita y de esa manera no estamos alterando los demás. Porque eso es lo que sucede con este método, que muchas veces al tener tantas especies químicas, colocamos un coeficiente en una, nos altera otro elemento, después tenemos que volver a un paso anterior porque tenemos que balancear otra vez este elemento, y ahí este método se vuelve un poco tosco, ¿verdad? Un poco pesado, y ahí sí ya va uno de prueba y error, ¿verdad? Entonces ya se vuelve un poco más tedioso. Por ello es que existen otros métodos, ¿verdad? Se dieron otros métodos que ya se los voy a mencionar cuáles son. El siguiente paso, en este caso, nos resulta más útil balancear el hidrógeno por la cuestión que les decía, porque el oxígeno en una de las especies químicas está solo, o 2. Tenemos 8 hidrógenos a la izquierda y a la derecha solo tenemos 2. Sencillo, un coeficiente 4 nos va a permitir que a la derecha hayan 8 átomos de hidrógeno. Realizamos un conteo y nos vamos a dar cuenta de que el único que está desajustado es el oxígeno. Tanto colocando el 3 como colocando el 4 afectamos indirectamente, de tal manera que a la izquierda seguimos teniendo 2, pero a la derecha ya tenemos 5, 6,
y 4 pues 10. A la derecha tenemos 2, entonces simplemente colocamos un 5. Aquí directamente nos va con números enteros, ¿verdad? Muy, muy bonito esto, ¿verdad? Bastante tranquilo en ese sentido. Directamente el 5 aquí y nos va a permitir tener aquí 10 átomos de oxígeno. Como hemos colocado un 5 aquí, pero como el oxígeno ahí está solito, no hemos afectado a las otras especies. Sin embargo, ya se cumple el balance de masa. Y ya tenemos la ecuación química balanceada de la combustión del propano. No sé si con este ejemplito les habrá surgido otra duda. O si todo quedó claro, ¿verdad? Quedó más claro, quedó menos claro, ¿verdad? De esta cuestión del balanceo de ecuaciones químicas. Bueno, si no hay ninguna duda, pues les traigo un pequeño ejercicio, ¿verdad? A ver si lo pudieran resolver, sería magnífico. En este caso, solo es una ecuación que se ve un poco más grande, pero realmente, voy a decir ya una pista, solo se necesitan colocar 2 coeficientes. Entonces hay que visualizarlo, ¿verdad? Analícenlo ahí, les voy a dar un minutito para visualizarlo. Y si la pueden balancear, pues perfecto. Únicamente quiero que me digan dónde colocar qué número. O más bien, primero, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué especie debo balancear primero? Según lo que ustedes piensan, ¿verdad? Claro, como les digo, no hay un método de rigor. Ahí está, ¿verdad? Yo les dejo la ecuacióncita para que puedan visualizarla. Como les decía, recuerden, es mejor dejar el oxígeno y el hidrógeno al final. Vemos en esa ecuación, observen que el calcio está balanceado, hay un calcio a cada lado. Por tanto, ¿qué especie nos queda, verdad? ¿Qué especie nos queda, verdad? ¿Qué especie hay que balancear primero en este caso? De acuerdo a las estrategias, ¿verdad? Bueno, acá en este caso, como ya les decía, dejamos de último oxígeno e hidrógeno y lo que nos queda es el calcio y el cloro. El calcio está balanceado, tenemos un calcio a cada lado. El cloro no, ¿verdad? A la derecha tenemos 2 y a la izquierda tenemos 1. Entonces para balancearlo colocamos un 2 en la especie que tiene cloro a la derecha. De esa manera vamos a balancear el cloro aunque afectemos indirectamente el hidrógeno. Entonces lo primero que se hace es colocar un 2. Realizamos un conteo nuevamente y ahora que vamos a encontrarnos que a la izquierda tenemos 2 hidrógenos, perdón, 2 y 2 son 4, a la derecha tenemos 2 hidrógenos nada más. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, el calcio ya está balanceado, el cloro ya está balanceado. Ahora, tanto el oxígeno como el hidrógeno no están balanceados. ¿Qué especie podemos balancear primero? Puede ser cualquiera realmente, ¿verdad? Ahí como ustedes lo ameriten. Vamos a avanzar, ¿verdad? Digamos, yo quiero balancear el oxígeno, ¿verdad? A la izquierda tengo 2, a la derecha tengo, ojo, que cuando tenemos un paréntesis y un subíndice indica que el subíndice le pertenece a las 2 especies, ¿verdad? Tenemos que hay 2 de O y 2 de H. Entonces yo quiero, se me da la gana balancear el oxígeno. También se me puede dar la gana balancear el hidrógeno, ¿verdad? No hay ningún tipo de problema. Entonces vengo yo y para que también a ambos lados tenga 2 de oxígeno, ¿qué es lo que hago? Colocar un 2 en la especie que tiene oxígeno de la derecha. De esa manera. Y ahora realizamos un conteo. Cada vez que se coloca un número hay que realizar un conteo. Y nos vamos a encontrar con una sorpresa. Y es que al colocar ese 2 aquí en el oxígeno, como indirectamente afectamos al hidrógeno, este nos balancea la ecuación fácilmente de manera directa, ¿verdad? De tal manera que ahora tenemos 4 hidrógenos a la izquierda y 4 hidrógenos a la derecha. Si a mí se me hubiera dado la gana balancear el hidrógeno, también hubiera colocado un 2 aquí casualmente. Y de esa manera llegamos a la ecuación química balanceada, ¿verdad? Esta ecuación, como les decía, bastante sencilla realmente. Ahora, otros métodos de balanceo de ecuaciones químicas. Como les decía, cuando tenemos muchas especies químicas, esto se vuelve muy tedioso porque vamos modificando indirectamente otras especies que quizás ya habíamos balanceado y se nos hace ahí el desorden. ¿Verdad? Por ello hay métodos un poco más
como les decía, este es método de tanteo, literalmente tanteando. Hay métodos que son como más sistemáticos, ¿verdad? Y por ello son de aplicación más amplia. A lo último, ¿verdad? Otros métodos de balanceo de ecuaciones químicas, para tener en cuenta que el método de tanteo no es el único, ¿verdad? Ni mucho menos. Primero, el método algebraico. Este es más un método, más que químico, es un método matemático, ¿verdad? No se requiere como un gran conocimiento de química. En este método consiste en asignar incógnitas a cada una de las especies de una ecuación química. Con especies me refiero a cada reactivo, a cada producto, no a cada elemento. Y se establecen en función de los átomos, en este caso, los átomos, ecuaciones, ¿verdad? Y lo que se hace es tener al final de cuentas un sistema de ecuaciones, que ya lo conocerán de matemáticas. Y lo que se hace es resolver este sistema de ecuaciones mediante el método que ustedes dominen. La respuesta a esta ecuación van a ser los coeficientes que nosotros vamos a colocar. No vamos a detenernos en explicar cómo hacer este método, porque como les digo, esto ya no se toma en cuenta en este curso, pero para que sepan que existe. Un pequeño ejemplito, por ejemplo, para la reacción del oxígeno-hierro, para dar óxido de hierro 3 o dióxido de hierro. Primero lo que se hace es, como les decía, asignar una incógnita a cada especie. Entonces, ¿qué va a ser? Las incógnitas son letras, ¿verdad? Las que ustedes quieran. En este caso, digamos, A para el hierro, B para el O2 y C para Fe2 o 3. Tenemos tres, ¿verdad? Tres incógnitas. Luego lo que vamos a hacer es generar una ecuación matemática por cada elemento que tengamos. Entonces vamos a tener, como nosotros tenemos, en toda la ecuación veremos que solo tenemos dos elementos. Entonces va a ser una ecuación para hierro y una ecuación para oxígeno. La ecuación para hierro va a estar basada en la cantidad de hierro que tengamos a cada uno de los lados. A la izquierda vemos que solo tenemos un hierro y ese hierro está en A. Entonces va a ser lo que tenemos a la izquierda. A la izquierda, ya no tenemos más hierro. Por lo tanto, a la derecha nos vamos a la derecha. En la derecha vemos que tenemos dos hierros y esos dos hierros están en C, nuestra especie que nosotros hemos llamado C. Entonces se le coloca A igual a 2C. Esta sería nuestra primera ecuación. De manera similar se hace la ecuación para, ahorita no se preocupen, ¿verdad? Si lo captan la primera, ¿verdad? Pero más o menos para que tengan una noción. Esta sería nuestra primera ecuación para el hierro. De manera similar sería para el oxígeno. ¿Qué sucede? Vamos a tener solo dos ecuaciones químicas, pero tenemos tres incógnitas, A, B y C. Necesitamos saber qué coeficiente colocar en cada una de las especies. Aunque sea uno, tenemos que saberlo, tenemos que llegar a esa respuesta mediante el análisis matemático. Entonces lo que se hace es asignar arbitrariamente un valor a cualquier literal. Se recomienda que sea al literal que aparece en mayor número de ecuaciones. Entonces asignamos ya sea a A el valor de 1, a B el valor de 1, a C el valor de 1, dependiendo, ¿verdad? Ahí como veamos nosotros que nos convenga. Luego, posteriormente, se sustituye, se hace el procedimiento para resolver el sistema de ecuaciones, que se le llama, suele ser simultanear ecuaciones. Y los valores que obtengamos de A, B, B y de C, que una de ellas nosotros ya lo habremos dado, claro, porque nosotros lo asignamos, son los coeficientes correspondientes a esta ecuación. Por ejemplo, si hallamos que A es 2, entonces vamos a poner aquí en el hierro la par 2. Y así. Este ya no es más útil porque, si bien es cierto, si tenemos muchas especies químicas, vamos a tener más ecuaciones y más incógnitas, es posible hacerlo mediante un análisis puramente matemático. Ya no tenemos que estar como haciendo prueba y error. Sabemos que si sabemos resolver las ecuaciones, sabemos resolver sistemas de ecuaciones, sabemos sustituir una variable en otra y demás, vamos a llegar a la respuesta con certeza, a la adecuada directamente. Otro método, que este ya es un método más químico, es el método redox o oxidorreducción. Este es mayormente aplicado a las ecuaciones químicas de oxidación y reducción. Esto lo verán, o ya no sé si ya lo han visto, en la temática de las reacciones químicas. Y se basa en el principio de que en toda ecuación debe ganarse como perderse el mismo número de electrones. Lo mismo del principio de balance de masa. Esto es, si la especie que se oxida indica que está perdiendo electrones. Si la especie que se oxida pierde un electrón, la especie que se reduce tiene que ganar un electrón. Esto debe ser así. O uno, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Por el ejemplo. Pero pueden ser, el punto es que sea el mismo número en ambos. Ojo, que siempre que hay una especie que se oxida, va a haber otra que se reduce. En este caso, el método consiste en crear semirreacciones, lo que se le llaman semirreacciones. Una semirreacción es como
una representación de solo una parte de toda la ecuación química. Es decir, una semireacción vamos a hacer de reducción y vamos a hacer otra semireacción de oxidación. Por supuesto, en la semireacción de reducción vamos a incluir solo las especies, la o las especies que se reducen, y en la de oxidación solo la o las especies que se oxidan. Para el mismo caso de la ecuación que ya hemos planteado, tenemos que tener cuidado en los estados de oxidación, que es lo que nos va a guiar acá. Cuando un elemento está solito, el estado de oxidación va a ser cero, siempre es así. En este caso el del oxígeno también va a ser cero. Pero sin embargo, al otro lado, recordando que el subíndice de este 3 significa que este es el estado de oxidación del hierro. Entonces va a ser que pasa de 0 a más 3, indique que se está oxidando, que está perdiendo electrones. Estaba en estado neutro, perdió 3 electrones, por tanto, como los electrones tienen carga negativa, quedó cargado positivamente él, porque los perdió. Aquí tenemos de manera simplificada lo que ha sucedido. El hierro, superíndice, se coloca en el estado de oxidación 0, pasa a ser hierro más 3 después de haber perdido 3 electrones. Ahora bien, esta ecuación debe ser equivalente a la semireacción de oxidación. Esto es, vamos a plantear la semireacción de la otra especie que va a ser la del oxígeno y nos vamos a dar cuenta que esta ganó electrones. Porque pasó de 0 a menos 2, porque ya sabemos que el oxígeno siempre o casi siempre más bien actúa con menos 2. Es decir, ganó electrones. Pero este número de electrones debe ser el mismo número de electrones que la otra especie ha cedido. Entonces, como ya les dije, que ha perdido 2 electrones, pero el hierro cedió 3. Entonces, ¿qué se hace? Pues multiplicar esta ecuación, la primera por 2 y la otra por 3, de tal manera que en total vamos a tener una ganancia y una pérdida de 6 electrones. Entonces, aquí lo que se hace es eso. Se vuelve más sencillo en ecuaciones más grandes por el hecho de que la partimos. Es como partir una ecuación química y ajustar cada una por separado, y lo que hay que fijarse únicamente, aquí ignoramos un poco los elementos, lo que hay que fijarse es en los electrones. Aquí tenemos una ecuación y la idea es que en las dos ecuaciones, en las dos semireacciones, nos dé el mismo número de electrones. Como les digo, esto no lo tratamos en el curso, pero es importante que conozcan y sepan que no solo el tipo de tanteo estable. Y más adelante probablemente lo vean, porque sí que es necesario saberlo para ecuaciones un poco más complicadas. Bueno, con eso terminaría la temática. Aquí tenemos unas cuantas referencias bibliográficas. Y eso sería todo. No sé si al final les habrá quedado alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Ya con eso terminaríamos lo que es la temática. Lo importante es que de primero dominen el método de tanteo. Más adelante, dependiendo de lo que escojan como carrera. Si llevan materias de química, probablemente toquen los otros métodos. Si tienen alguna duda o si todo les ha quedado claro. Bueno, Medrano. Y bueno, si no tienen ningún tipo de duda, pues hasta aquí llegaríamos con la temática de hoy. Gracias por los que asistieron. Darwin me pide que coloque la última lámina de referencia, por supuesto. 2 libros muy interesantes que yo se los recomiendo para temáticas de química general. El libro Química, así se le llama. Química, así se llama el libro como tal, de Chang, de Raymond Chang, es el nombre del autor. Esta edición fue la que yo ocupé. Hay otra, ¿verdad? Por supuesto. Creo que esa es la versión más reciente en español que está. También está el libro de Petrucci, que es un libro que verán que lo ocupan muchísimo de referencias porque es un libro muy completo realmente de química general. El libro del autor Petrucci y otros, ¿verdad? Se llama Química General, Principios y Aplicaciones Modernas. Y por supuesto el material de apoyo de química. Estas son las referencias que yo utilicé para esto. Pero prácticamente en cualquier libro de química general lo van a hallar. Hay otros libros que yo les podría recomendar del autor de apellido Witten, por ejemplo, ¿verdad? Y en la web, ¿verdad? Hay mucho sobre esto. Bueno, de nada. Y si no tienen alguna otro tipo de duda, pues hasta aquí llegaríamos. Gracias por los que participaron, por los que asistieron también. Y pues hasta aquí sería todo. Pasen una feliz noche.